Me dijeron que el pueblo había desaparecido, pero lo que vi allí lo cambió todo. A principios de la década de 2000, una ciudad entera desapareció durante un año. No hubo orden de evacuación, ni desastre natural, ni señales de lucha, solo una desaparición silenciosa y abrupta. Un día, el pueblo estaba allí. Al siguiente, ya no. Las imágenes satelitales lo confirmaron. Los caminos que alguna vez conducían al asentamiento se desvanecieron en senderos invadidos por la vegetación. Las líneas de servicios públicos se extendían hasta campos vacíos. Incluso el nombre del pueblo fue borrado de los registros estatales, como si nunca hubiera existido. Y luego, de repente, regresó. Un topógrafo fue el primero en detectarlo. Estaba trazando un nuevo trazado de autopista cuando su GPS falló y mostró una ubicación que no debería existir. Cuando siguió la carretera, se encontró parado en el borde de un pueblo que no había estado allí el día anterior. Las calles estaban intactas. Las casas estaban tal como habían estado un año antes. Las fachadas de las tiendas todavía mostraban carteles descoloridos de cerrado en sus ventanas, intactos por el tiempo o el clima, pero la ciudad estaba vacía. No había gente, ni vehículos, ni señales de vida. El aire olía a rancio, como si lo hubieran sellado. Las puertas estaban entreabiertas, revelando casas congeladas a mitad de camino, comidas a medio comer, agua corriendo en lavabos que se habían secado hacía tiempo. La escuela todavía tenía planes de clase garabateados en las pizarras, fechas marcadas con un círculo de la semana en que desapareció el pueblo, relojes colgados en las paredes, con las manecillas inmóviles, todos congelados en la misma hora exacta, las 3:17 de la mañana. La investigación que siguió planteó más preguntas que respuestas. Las imágenes de seguridad extraídas de los discos duros de las cámaras cercanas mostraban a los habitantes del pueblo realizando sus rutinas normales, hasta la grabación final. Una cámara granulada de una gasolinera captó los últimos momentos antes de la desaparición. A las 3:16 de la mañana, las luces de la calle parpadearon. El cielo sobre el pueblo se volvió de un negro profundo y antinatural. Y luego, estática. Cuando se reanudaron las imágenes, la ciudad había desaparecido. Las autoridades intentaron dar sentido a la reaparición de la ciudad. Muestras de suelo, pruebas de radiación, análisis de la calidad del aire. Todo normal. El caso fue netamente enterrado en silencio, descartado como un evento de evacuación masiva sin explicación oficial. La ciudad quedó abandonada a su suerte, una curiosidad para exploradores urbanos y teóricos de la conspiración. Así lo contaban los informes, al menos. Un misterio envuelto en burocracia, susurrado en foros nocturnos y enterrado bajo capas de especulación. Aún recuerdo haber leído sobre esta ciudad desde que era pequeña. La forma en que los reportajes periodísticos la enterraban, la forma en que los foros diseccionaban cada imagen borrosa, cada declaración gubernamental silenciosa. No era simplemente otra ciudad fantasma, era algo más, algo que no iba bien. Y ahora, después de un mes de viaje, finalmente lo he encontrado. Los árboles se abrieron como una cortina y dejaron al descubierto el camino que había delante. El asfalto descolorido, agrietado y roto, se extendía hasta las afueras de la ciudad. Los edificios se alzaban en la penumbra, sus siluetas se recortaban nítidas contra el cielo nublado. El aire estaba quieto, demasiado quieto. No había viento, no había pájaros, solo un silencio pesado y sofocante. Di un paso hacia adelante. La grava crujió bajo mis botas. El silencio se hizo cada vez más profundo. Desde donde me encontraba, la ciudad parecía intacta. Una gasolinera en la esquina, con su letrero de neón oscuro y sin vida. Un restaurante con menús descoloridos por el sol, todavía pegados a las ventanas. Una hilera de casas con las puertas entreabiertas, como si estuvieran esperando a que alguien entrara. Tragué saliva con fuerza. Los informes decían que había vuelto exactamente como estaba, que no se había asentado el polvo ni se había producido ninguna descomposición.
pero verlo con mis propios ojos fue algo completamente distinto. No me sentía abandonado, me sentía en pausa. Miré mi reloj, eran las 5:42 de la tarde. Si las historias eran ciertas, tenía hasta las 3:17 de la mañana antes de empezar a preocuparme. Debería dar marcha atrás. Debería acampar afuera y observar desde una distancia segura. Pero he llegado demasiado lejos como para dudar ahora. Tomando aire, crucé el umbral y el pueblo me tragó entero. Durante las primeras horas que pasé en la ciudad, exploré cada rincón que tenía para ofrecer. Pasé por calles silenciosas, pasando por delante de carteles que aún brillaban bajo el cielo nublado, por delante de pavimentos intactos por el paso del tiempo. Las casas se alzaban como instantáneas perfectas del pasado, las puertas de entrada entreabiertas, las cortinas balanceándose en el aire quieto, como si alguien hubiera salido de ellas hacía unos momentos. Seguí explorando hasta que anocheció y te juro que cada vez que doblaba una esquina podía verlos. Justo en el borde de mi visión, un grupo de personas permanecían inmóviles, observándome. Pero cada vez que giraba la cabeza, no había nada. Solo calles vacías, tenuemente iluminadas por farolas que ya no deberían funcionar. Cuando llegaron las 3:15 de la mañana, supe que había cometido un error. Las figuras ya no eran simples destellos. Eran reales y sonreían. No era una sonrisa normal. No era el tipo de sonrisa que esbozarías cuando ves a un viejo amigo o compartes un chiste. Esa sonrisa, esa cosa, se extendía de manera antinatural por sus rostros. Era como si fuera forzada, cosida de un lado a otro de sus labios, como si sus labios no pudieran dejar de curvarse, sin importar cuánto intentaran liberarse de ella. Y sus ojos, Dios, sus ojos, no estaban vacíos ni sin vida. No, estaban pálidos, inyectados en sangre, como si no hubieran parpadeado en años, tal vez décadas. Entonces, en perfecta y escalofriante sintonía, todos hablaron. Jack, te unirás a nosotros. No hay salida. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Se me cortó la respiración. ¿Cómo carajos sabían mi nombre? No era solo una advertencia, era un hecho, grabado en el aire que me rodeaba. La forma en que decían mi nombre, Jack, no era solo un reconocimiento, era propiedad, como si siempre me hubieran conocido, como si hubieran estado esperándome. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con la acera mientras intentaba darle sentido a todo aquello. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Por qué querían que me uniera a ellos? ¿Y era yo el primero o ya habían llevado a gente antes? Sus rostros sonreían cada vez más, esas sonrisas antinaturales que parecían crecer con cada segundo que pasaba. Y sus ojos, esos ojos muertos y sin vida, nunca me abandonaron. Me observaban, esperaban, y lo único que pude hacer fue quedarme allí, clavada en el lugar, paralizada por la fría certeza de sus palabras. Intenté moverme, correr, pero mi cuerpo se sentía pesado. Todos mis instintos me decían que huyera, pero mis pies no respondían. La ciudad me tenía atrapado, un agarre del que no podía liberarme. Y entonces, justo cuando transcurrían los últimos segundos, justo cuando las manecillas del reloj estaban a punto de marcar las 3:17, sus voces volvieron a oírse, esta vez más fuertes. Jack, no hay salida. Si alguna vez oyes hablar de esta ciudad, si alguna vez sientes la necesidad de buscarla, no lo hagas. Ausentarse. Porque si lo encuentras, nunca te dejará ir. Y si crees que puedes escapar, estás equivocado. Ahora lo sé. Puedo sentir que me atrae más profundamente, que me abraza con más fuerza. El reloj acaba de marcar las 3:17 de la mañana y entiendo lo que eso significa. No hay escapatoria ni escondite, no hay salida. Dile a mis padres que lo siento. Diles que tenían razón. Diles que no vengan a buscarme. Y por el amor de Dios, mantente alejado de esta ciudad.